Aló, ¿se logra ver esta pantalla, jóvenes? Sí, ya se ve. Ya, Sí, que se ve. ya. Vamos a ver este tema de conductividad hidráulica. Vamos a utilizar la bibliografía del Brahadas. También existe en el Lambe, en el Taylor, bueno, en varios libros, ¿no? Pero consideremos este inicio de esta, digamos, de esta primera introducción de lo que significa las propiedades hidráulicas. Y en esto de las propiedades hidráulicas tenemos algo que nos interesa, se llama conductividad hidráulica. ¿Qué implica esto? Que el agua va a fluir a través de los suelos. Y nosotros ya habíamos indicado cómo es la composición en un esquema de un suelo, ¿no? De una unidad. Entonces podríamos manejar así como un tema introductorio tal vez en esto, ¿no? De que lo que vamos a hacer justamente es vamos a analizar el flujo del agua a través de el suelo, ¿no? Es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que estaría pasando, ¿no? en suelo? Vamos a estudiar esto justamente, el flujo del agua, ¿no? Que va a pasar por medios porosos del suelo, o sea, va a pasar por todo lo que significa los poros, los vacíos de un suelo. Y habíamos indicado que el suelo tiene, según este esquemita, digamos así que podemos hacer, ¿no? Tiene sólidos, aire y agua. Entonces, esta es relación, más adelante vamos a explicar ahí, estos son los vacíos, volumen de vacíos y tenemos un volumen de sólidos. Entonces, el agua va a pasar por este sector, ¿no? Eso es lo que queremos ver, por todo este sector va a transferirse el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros a través de un flujo, ¿no? De líquido a través del caudal va a pasar por todo este sector y obviamente no van a pasar por los sólidos, sino va a pasar por el volumen de vacíos, ¿no? Entonces, lo que más o menos entender de lo que va a pasar en esto de lo que son las propiedades hidráulicas. Entonces, lo que nos interesa va a ser eso, ¿no? Que, ¿aló? O sea, ¿se escucha o se ha cortado el internet? Se ve, se escucha. Ya, está bien, parece que había un problemita acá. Entonces, tenemos un caudal Q, ¿no? Aquí que de alguna forma estaría pasando por este cuerpo, ¿no? Por este lugar, por este sólido. Entonces, el mismo caudal va a pasar por acá. El mismo caudal. No tiene que variar, ¿no? Porque a no ser que exista una fuga o una filtración por los costados. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Que vamos a estudiar el flujo del agua a través de los medios porosos de un suelo. Entonces, pero podemos decir, es importante la mecánica, en la mecánica de suelos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver filtraciones subterráneas, ¿no? Es lo que quiere indicar. O sea, vamos a ver filtraciones subterráneas y estas filtraciones son las que nos permiten a nosotros, digamos, predecir, tal vez podríamos indicar eso, qué problemas puede ocurrir más adelante, ¿no? Porque sabemos que cuando existe una filtración de un suelo en este lugar, en este volumen de vacíos, puede arrastrar algunas partículas más finas, más pequeñas de los sólidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo va a transferir, ¿no? Se va a mover esas partículas sólidas, esas partículas pequeñas, debido justamente al tema de que va a pasar agua por este punto, entonces puede arrastrar esos pequeñas partículas. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a generar mayores vacíos. Entonces, producto del arrastre de las partículas. Entonces, por eso es que es necesario identificar cuáles son las propiedades hidráulicas de un suelo. Y ustedes saben, y nosotros ya en esta etapa ya de nuestra carrera, logramos identificar que el suelo juega un papel importante debido a que sobre este elemento, suelo, vamos a nosotros a emplazar todas las obras civiles que
vamos a empezar a diseñar, a supervisar, a construir, a hacer mantenimiento, etc. De manera que esto de la propiedad hidráulica de los suelos nos resulta importante analizar. ¿Qué es lo que pasa ahí en las propiedades hidráulicas de los suelos? Tenemos que identificar esto que se llaman velocidades, ¿no? Las velocidades de descarga del agua, que va a ser la cantidad, ¿no?, de agua que va a fluir por una unidad de tiempo. Entonces vamos a ver, aquí tenemos esta distancia, ¿no? Esta distancia L. ¿Y qué más podemos indicar? Aquí tenemos un área de que va a ser menor a esta área, ¿no? A esta otra área. Pues un área 1 podemos colocar y un área 2, ¿no? Que son distintas y por los cuales es donde va a fluir el agua. Entonces, es el criterio que debemos considerar, que se llaman velocidades de descarga, que es la cantidad de agua que va a fluir por la unidad de tiempo a través de un área, una sección unitaria. Entonces, ya estamos viendo que el criterio de manejar unidades unitarias es muy importante, porque puede ser un área de 1 centímetro, puede haber de 1 decímetro, 1 metro cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, veremos cómo manejamos este criterio. Entonces, el objetivo es identificar la cantidad de filtración de aguas subterráneas bajo condiciones hidráulicas, ¿no? Y también tenemos que ver las velocidades de descarga, ¿no? Que es la cantidad de agua que va a fluir por unidad de tiempo a través de un área, de una sección. Y podemos también indicar que esto de la cantidad de agua que va a pasar sobre una sección unitaria pueden definirse como ángulos rectos o a la dirección del flujo, como dice acá en este criterio, ¿no? En este texto. Entonces, la conductividad y el gradiente hidráulico nos permite a nosotros definir ciertos parámetros de un suelo para estudiar esa filtración. Vamos a discutir ese procedimiento de conductividad hidráulica. Entonces, veremos aquí cómo lo analizamos esa conductividad hidráulica. Entonces, vamos a generar a partir de esta ecuacióncita que lo conocemos, que es la ecuación de Bernoulli, que hemos visto en Física 2, ¿no ven, jóvenes? ¿Se acuerdan? En Bernoulli habíamos visto este análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Que a través de un flujo, ¿no? Aquí donde está acá abajo, vamos a ver. Bueno, a través de un flujo hidráulico que tenemos en una determinada, ¿no? En un determinado nivel. Vamos a ver este punto. Tenemos este punto Z. Podría ser un Z1 y aquí también analizamos en otro punto, que es digamos, la altura geométrica, podemos decir el desnivel, ¿no? Entonces podemos tener aquí un Z1 y un Z2. A través de este análisis, de esta ecuación, podemos nosotros identificar justamente aplicando la mecánica de fluidos, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Que vamos a aplicar la ecuación de la mecánica de fluidos a una altura en cualquier lugar, en cualquier punto, ¿no? Podemos indicar aquí, en este punto, aquí, y en otro punto, en este otro punto, ¿no? Entonces, identificamos nosotros estas alturas, pero a lo largo de ¿qué? Es un punto en un lugar donde existe una energía. ¿Qué energía va a ser? La energía justamente debido al movimiento, ¿no? Y ese movimiento se ocurre debido a la presión. Entonces, miren ahí, tenemos que aplicar este análisis de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Vamos a ver esto, donde tenemos presión de carga. Aquí hay una cierta presión, ¿no? A este nivel. Estaríamos viendo nuestra presión de carga. Tendríamos que identificar nuestra velocidad en este punto y la altura Z. O sea, definitivamente lo que podemos es ver a un cierto nivel, nosotros vamos a ver qué tipo de energía existe a lo largo de este puntito.
Lo mismo va a ocurrir acá, a lo largo de este otro punto. Entonces, ¿qué tipos de energías podríamos considerar ahí? Lo aplicamos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es un primer modelo que nosotros deberíamos considerar, dice, ¿no? Para analizar justamente las velocidades y desniveles, que eso lo hemos visto en física 2, ¿no? Entonces vamos a ver, hay presiones, pero la ecuación de Bernoulli nos permite identificar justamente movimientos de agua en determinados puntos. Entonces, en base a este criterio, como dice acá, vamos a ver esto, que es la altura de carga total, las presiones, las velocidades, la aceleración de la gravedad y el peso unitario del agua. Entonces, para nosotros nos interesa eso, porque estamos analizando el movimiento del agua en el suelo. O sea, el movimiento del agua, ¿cómo identificamos esto? El movimiento del agua en el suelo. Entonces, lo hacemos a través de esta pequeña ecuación, de este primer acercamiento de este modelo, que luego vamos a ir a generar ciertos otros criterios donde nosotros vamos a tomar una decisión sobre el análisis de las velocidades de carga, descarga, en los puntos intermedios, y además vamos a ver con qué velocidad, que está relacionado directamente a la parte de justamente la porosidad de los suelos, la relación de vacíos, y esto nos va a permitir justamente analizar a través de esta ecuación, ¿no? De Bernoulli. Es el primer acercamiento de un análisis de presiones en un punto cualquiera, ¿no? En función también de la porosidad. Entonces, la ecuación de Bernoulli la aplicamos a través de un medio de un suelo poroso, el primer criterio. Vamos a definir un suelo poroso, significa que existe vacíos, que existe, digamos, una relación en la cual cuando está el suelo en estado seco, se va a identificar un volumen total de volumen de vacíos, ¿no? Y el volumen de vacíos va a estar lleno de agua, y justamente por ese sector es donde va a pasar esa filtración, ¿no? Entonces, en términos de velocidades de carga, podemos, dice, de alguna forma, despreciarse debido a la velocidad de filtración. Hagamos de la siguiente forma. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de estado, ¿no? En un canal, en una tubería. Entonces, vamos a ir empezando a simplificar este criterio. Entonces, primeramente vamos a ver esto. Las velocidades de filtración van a ser pequeñas. Otro criterio que debemos considerar. Porque si fueran mayores, estaríamos relacionándolos a un canal abierto. Entonces, tenemos que identificar ese segundo criterio, ¿no? Un suelo poroso, velocidades de filtración van a ser pequeñas, y vamos a definir sus alturas, ¿no? En un punto adecuado cualquiera. Entonces tenemos esta otra relación ya simplificada sobre el tema de que la altura de carga total va a estar en función de cualquier presión en ese punto y relacionado a su altura geométrica, ¿no? También vamos a ver el tema de las densidades, ¿no? El peso específico del agua. Entonces, esta fórmula, como dice ahí, de la 6.1 que hemos visto aquí arriba, esta formulita, esta es la que estamos analizando, vamos a ir desglosándolo junto con esta otra, con esta otra fórmula, ¿ya? Entonces, pero al final vamos a definir una cierta relación que nos va a permitir analizar justamente esto. Entonces, vamos a mostrar que a través de tubos abiertos, llamados piezómetros, vamos a instalar en los puntos A y B de los niveles a los que el agua se eleva, dice, en esos tubos. Entonces, ¿qué tubos piezométricos encontraríamos? Estos tubitos, ¿no? Entonces, estamos indicando lo siguiente. A través de esta primera relación, bien, ahora ya vamos a empezar a analizar. Tenemos un punto A y un punto B. Ya. En estos puntos A, vamos a identificar a un punto X donde tenemos una altura de carga total con esas relaciones de la ecuación 1 y 2.
donde nos permiten ver las alturas de carga desde este punto hasta un nivel base, a cualquier nivel base que tengamos que analizar. Pero acá nos interesa de la siguiente forma, nos interesa lo siguiente. Vamos a identificar nosotros un suelo con estas características que están en este gráfico y vamos a colocar ciertos tubos de laboratorio piezométricos. Desde este punto hasta este punto, como tenemos aquí un flujo de agua, ¿no?, que está pasando un caudal de ingreso, en este punto vamos a tener una altura, digamos, total, una carga hidráulica se llama, ¿no?, las presiones. Supongamos que tenemos aquí el nivel del agua, ¿no?, es un suelo. Va a pasar en este otro punto, debido a, como ven aquí, a los medios porosos, a la fricción y demás aspectos, va a haber una pérdida de carga desde este punto hasta este otro punto. Entonces, si colocamos estos tubos piezométricos, tenemos un delta H, ¿no?, que es la pérdida de carga, o sea, la carga hidráulica va a perder producto de, en esta longitud, producto de las fricciones con las partículas. Entonces, eso es lo que generalmente ocurre. También ocurre en las tuberías de agua o en los canales, ¿no?, donde tenemos diferentes pérdidas de carga. Entonces, como primer criterio vamos a utilizar esta relación, ¿no?, esta relación donde hay una pérdida de carga de los puntos A y B, donde el flujo va a ser igual, va a ser la misma cantidad de agua que va a entrar en este punto A, va a salir en este punto A, pero va a haber una pérdida de carga, que significa que las presiones hidráulicas van a bajar debido a la fricción. Entonces vamos hasta el punto A y hasta el punto B bajo este criterio, donde tenemos que la altura H menos A menos la altura H sub B no significa justamente este tipo de pérdidas en relación a la ecuación que hemos hablado, ¿no? Aquí está esta pequeña ecuación, donde representamos la continuación de las alturas de carga, ¿no?, para representar esquemáticamente, ¿no?, es lo que estamos queriendo indicar acá. ¿Qué significa esa pérdida de carga? Nosotros podemos también indicar estos flujos a través de este análisis de zonas, donde tenemos velocidades. En esos puntos, las velocidades van a ser diferenciadas. Puede haber un flujo turbulento. Si existe ese flujo turbulento, es el que justamente nos va a ser bien complicado analizar. Puede haber una zona de transición, ¿no?, del gradiente hidráulico, ahora ya estamos hablando de gradientes hidráulicos en relación de la velocidad, y un flujo laminar, entonces que identifica una pendiente hidráulica, una gradiente hidráulica adecuada, ¿no?, y también las velocidades, que nos va a permitir analizar justamente estas tres zonas. Y ustedes saben que en canales, cuando hemos hecho física 2, tendríamos que analizar estos criterios también, ¿no?, sobre el tema de flujos, ¿no?, y las zonas turbulentas. La naturaleza dice de la variación B, o sea, que es la velocidad y el gradiente hidráulico, nos permite identificar esta relación de zonas. Entonces, la pérdida de carga H puede expresarse de la siguiente forma, con relación al gradiente hidráulico, que es la relación de la variación de la altura, ¿no?, de pérdidas de carga en una longitud dada. Entonces, en esa longitud que estamos viendo. Entonces, ese gradiente hidráulico ya nos da algún criterio, ¿no?, ya sobre el tema de la pérdida. Entonces, ahí definimos nuestro primer análisis, ¿no?, que el gradiente hidráulico va a estar en función de la pérdida de carga en los puntos A y B, un delta H, a lo largo de la distancia L entre los puntos A y B, ¿no?, o la longitud del flujo sobre el que ocurre la pérdida de carga, en esa longitud de este flujo, ¿no?, a lo largo de esta longitud, ¿no? Está pasando el flujo, este es un material, un suelo, ¿no?, donde estaríamos haciendo un análisis, un primer análisis, y estaríamos viendo este primer criterio, un primer acercamiento. Estamos haciendo un modelo donde existe un tubo, donde hay tierra y existe esa participación, ¿no?, hay una pérdida. Y eso es verdad, ¿no?, existe una pérdida siempre de un punto a otro en un medio en el cual está pasando el agua.
Luego podemos indicar lo siguiente. Entonces, en general, dice la variación de la velocidad con el gradiente hidráulico es como se ha mostrado en la figura 6.2 que hemos visto, ¿no? De esta gráfica, y lo dividimos en 3 zonas. Esa es la que hemos dicho, zonas laminares de transición y la zona 3, que es la zona de flujo turbulento. Como el gradiente hidráulico se va a incrementar gradualmente, el flujo sigue siendo laminar. O sea, si vamos incrementando el gradiente, vamos aumentando la variación de la carga, a medida que va pasando la longitud, entonces significa que va a pasar de un estado laminar a un estado de turbulento, no es del 1 a las velocidades 2. ¿Qué más tenemos aquí? Está bien. Entonces, pero algo que nos interesaría saber, ¿no? En la mayoría de los suelos, dice, el flujo de agua a través de los espacios vacíos se puede considerar laminar. Entonces, ¿qué criterio miden? Como alguna vez habíamos indicado, hay que hacer un análisis discreto. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a discretizar nosotros nuestro análisis. No vamos a trabajar en un análisis de flujo turbulento, tenemos que trabajar en un análisis de flujo laminar. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad va a ser directamente proporcional al gradiente. Entonces, lo que vamos a hacer es el primer criterio, ¿no? De la velocidad es directamente proporcional al gradiente. Luego podemos indicar lo siguiente, ¿no? Claro, obviamente acá, como dice esta parte, este párrafo, cuando hay rocas fracturadas y arenas muy gruesas, puede existir estas condiciones turbulentas. La verdad es que la ecuación 6 no va a ser válida. Entonces, cuando tenemos rocas fracturadas y por ahí pasamos, ya algo está pasando, ¿no ve? Jóvenes, no. Hay un análisis que es totalmente distinto al que estamos analizando. No consideramos ya el criterio de las 6 de esta ecuación, de la velocidad en función del hidráulico, de la gradiente hidráulico. Desde aquí entra otro criterio, ¿no? Para un poco aclarar las dudas que podamos empezar a tener. Darcy nos permite también analizar, y esta ecuación de la ley de Darcy, ustedes también lo van a ver en hidráulica, perdón, en sanitaria 2, para hacer diseño de redes. Entonces, para diseño de redes nos interesa, pero en este caso nosotros estamos viendo que en el suelo también existen algunos puntos muy pequeños, como hemos visto allá en el volumen de vacíos, donde existe conductos muy pequeños. Entonces, por eso dice que la ley de Darcy podríamos tener como un primer criterio para poder acercarnos a un flujo que pasa por un determinado suelo. Esta ecuación, para definir las velocidades de descarga, nos permiten a nosotros analizar a través de la ecuación de Darcy. Entonces, esta ecuación, dice, se basa principalmente en observaciones sobre el flujo del agua. Ya, el primer criterio. A través de arenas limpias, y definimos que la velocidad de descarga, ¿no?, va a estar directamente relacionada a una conductividad hidráulica, también conocida como coeficiente de permeabilidad. Entonces, esta ecuación de Darcy nos permite ver ese criterio, ¿no? ¿Para qué? Para ver la velocidad de descarga del agua a través de suelos saturados. Obviamente sabemos que un suelo, para entrar a un estado saturado, va a estar lleno de agua. Entonces ahí todos sus vacíos van a estar llenos de agua. Entonces la relación de la velocidad de descarga, que es la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de un área de una sección transversal unitaria bruta de un suelo en un ángulo recto en la dirección de flujo. O sea, estamos hablando perpendicular y paralelo, ¿no?, a las paredes. Esquemáticamente así lo estamos viendo. Entonces, un segundo acercamiento en relación a la velocidad de descarga utilizando la ecuación de Darcy, que es proporcional al gradiente hidráulico y al coeficiente de permeabilidad o la conductividad hidráulica, que es un criterio que nos interesa a nosotros analizarlo, ¿no? Entonces, en base a este criterio, ¿no?, ya podríamos ir considerando ciertos aspectos ahora, ¿no?, para el análisis.
También podemos indicar que la conductividad hidráulica la vamos a definir en este tipo de unidades, ¿no? Que son centímetros segundo o metros por segundo. Generalmente esto es lo que vamos a manejar nosotros para ciertos aspectos de análisis. Y la descarga la vamos a ver en metros cúbicos segundo, que es el caudal, ¿no? Entonces, el caudal que está pasando por ese trozo de suelo. Entonces, es importante identificar que podemos también ver longitudes, ¿no? De descarga en milímetros o metros, ¿no? Nosotros vamos a utilizar metros. Por lo que ese sentido de conductividad hidráulica debe ser expresado también en milímetros segundo o centímetros segundo, ¿no? Entonces, ya en función de estos criterios podemos definir. Por eso es que en temas de conductividad hidráulica vamos a utilizar siempre, bueno, seguimos utilizando nosotros centímetros segundo, ¿no? Como unidad para la conductividad hidráulica. Entonces vamos a definir ciertos criterios aquí, que el caudal, miren ahora ya el caudal, pues en base a todos los criterios que hemos visto, vamos a definir lo siguiente. El caudal va a estar directamente desde la... Esta ecuación ya lo hemos visto, ¿no, jóvenes? ¿Se acuerdan qué ecuación es? No, es una relación de la velocidad de descarga y la velocidad de filtración, ¿no? Haciendo referencia a esta figura 6.3 que hemos visto más adelante. Esta es la ecuación de continuidad, ¿no? Donde tenemos que el caudal es velocidad por área. Pero también es lo mismo a la velocidad de vacíos, ¿no? Al área de vacíos, perdón, por la velocidad en ese punto S. Entonces vamos a analizar esto, porque el caudal no se puede perder a no ser que exista una filtración, ¿no? Esta relación, miren, ya nos permite identificar un dato importante. El caudal, velocidad por área, ven acá, velocidad de filtración, área de vacíos de la sección transversal. Entonces, ¿qué estamos indicando acá, jóvenes? Aquí en esta ecuacióncita. Bien sencillo. El caudal no se va a perder. Este es el área de la muestra. Estamos viendo como un esquema de un tubo, digamos, ¿no? Esta sección. Estamos viendo que el flujo del agua está en este sentido. Y también está saliendo por este lugar, ¿no? Así. Hagamos de cuenta de que este material que tiene, miren acá, tiene varios puntos, ¿no? Aquí. Sólidos, también hay vacíos, etcétera, pero por ahí está pasando el agua, ¿no? Por aquí está pasando el agua. Entonces nosotros lo vamos a cerrar con un modelo inicial. Tiene esta longitud, el caudal tenemos el área de la muestra del suelo, que va a ser un suelo A. ¿Está bien? Entonces, tenemos el suelo A, tenemos el área total, ¿no? Esta área, ¿está bien? Este es el área total, estamos viendo, ¿no? El área de este suelo. Y nos vamos a ir ahora a este otro criterio. El área de suelos lo vamos a esquematizar, como hemos indicado hacia arriba, con un área de sólidos, ¿no? En el suelo de la sección, y un área de vacíos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está pasando el agua? Por acá, ¿no ve, jóvenes, o no? ¿Por dónde está pasando el líquido elemento? Por toda esta sección, ¿no? Que es vacíos. Por aquí. Por aquí va a pasar, por el área de, haciendo una sección transversal, por acá, por esta está pasando, ¿no? Es el área de sólidos. Entonces, ya hay un área de vacíos y el área de sólidos de esta sección. Entonces, nos queda por determinar esos criterios. Esos criterios. Pero estas áreas, tanto de vacíos como de sólidos, están en función de ¿qué? De los volúmenes de vacíos, volúmenes de sólidos, ¿no ves, jóvenes? ¿No? En una determinada longitud. Entonces, miren, ya está la solución por ahí. Ya estamos encontrando algo que por lo menos pueda ser, digamos, claramente identificables a través de nuestras relaciones fundamentales de suelos.
Y bajo este primer esquema, ¿no? Y bajo los criterios anteriores que hemos indicado, ya podríamos empezar a analizar esto, ¿no? Las velocidades de filtración, el área de vacíos ya lo hemos calculado, ya sabemos de dónde sale, de dónde puede salir, y las velocidades de filtración también ya podríamos ver con esta relación de caudales, ¿ve? Sabemos lo siguiente: si yo tengo esta área, que es el área de vacíos, ¿no? Esa área de vacíos, y tengo un área grande, que es el área total, ¿no? Perdón, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar nuestro esquemita, hay que ser más. Aquí, a ver, se me está un poco... ya, aquí, esta área, ¿no? Esta está relacionada a esta, aquí, vamos a borrar esta partecita, esto también, ¿ya? Esto, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer esta relación. Ya. Aquí adoptaremos este primer criterio, ¿no? Entonces, ¿qué estamos indicando? Esta área, ¿no? De aquí lo que sale, esta área. Esta. Este es el área de vacíos, ¿no? Donde está la sección transversal. Estamos en el análisis. Y esta otra área, ¿no? Está viniendo por aquí. Hasta aquí. Es un área total, ¿no? De la sección. Entonces, ¿qué criterio adoptamos, jóvenes? Cuando nosotros hacemos pasar un fluido por esta área grande, ¿no? Un caudal con una velocidad de X, una velocidad dada de inicio de acercamiento, al bajar el área donde está pasando esta otra área de vacíos, cada vez si fuera más pequeña, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Mi consulta. ¿Qué pasa entonces con la velocidad? ¿Va a aumentar o va a bajar? Si esta área va a ser más pequeña, no va a ser hasta aquí, pues va a ir bajando. O sea, de esta área grande ha bajado a esta otra área. Entonces, la velocidad, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a bajar? Esa es mi consulta. ¿Qué consideran ustedes? ¿Va a aumentar, no veo, o va a bajar? Tenemos un mismo caudal, su velocidad va a aumentar, ¿no ve? ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte, no ve? Mi consulta es esa, ¿no ve? De que si yo tengo un área grande donde está pasando, se ha acercado el caudal y lo voy a achicar esta área y va a llegar a un área que se llama área sub B, es un área de sección transversal del suelo, donde está pasando el flujo del agua. Entonces su velocidad va a bajar, ¿no? Va a aumentar, ¿no? La velocidad va a aumentar. Entonces tenemos este primer criterio sobre esas relaciones. Entonces, al área de vacíos más el área de sólidos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, donde el área de sólidos es la sección transversal de la muestra, ¿no? Que el caudal es igual el área de velocidad por el área de vacíos más el área de sólidos, va a ser lo mismo, igual el área de esa sección transversal por la velocidad en ese punto S de filtración, ¿no? De infiltración.
el área de vacíos por la velocidad de infiltración. Hacemos nuestros despejes correspondientes y tenemos lo siguiente. Miren, ahí tenemos la velocidad, ¿no?, de infiltración en relación a los volúmenes, al volumen de sólidos y al volumen de vacíos. Volumen de vacíos, volumen de sólidos. Miren, ya tenemos esta ecuación, pero si esta ecuación la vamos a, de esto está saliendo, ¿no?, la vamos a dividir nuevamente por un volumen de vacíos, porque ya sabemos qué son los volúmenes de vacíos y el volumen de sólidos de la muestra. Entonces tenemos esta otra ecuación, donde esta velocidad que hemos indicado de infiltración va a estar en función de la velocidad de acercamiento, ¿no?, donde va a entrar el caudal, pero ya relacionados a la relación de vacíos o a la porosidad. Entonces, esta velocidad pequeña, ¿no?, va a estar en función de los volúmenes de vacíos, volumen de sólidos, pero estos volúmenes de vacíos respecto al volumen de sólidos no es más que E. Esta ecuación, ¿no?, de nuestra velocidad de infiltración va a estar directamente relacionados a la velocidad de acercamiento relacionada a la porosidad o a la relación de vacíos. Entonces ya esta ecuación nos veía mucho más práctica, ¿no? En laboratorio ya podemos calcular nuestra porosidad y también nuestra relación de vacíos. Entonces, miren, ahí ya tenemos en cuenta esto, que de la velocidad real y la velocidad de infiltración se definen, digamos, en un sentido ya normal. Las velocidades reales y de filtración varían, ¿no?, con la ubicación dentro del volumen de poros. Entonces, las velocidades van a variar ahora. ¿Por qué? Por la relación de poros. Como habíamos indicado, un suelo con mayor porosidad, su velocidad va a ser menos, ¿no ve? Un suelo con menor porosidad va a tener que pasar por todos esos huequitos más pequeños y su velocidad va a aumentar. Entonces, por eso ya este criterio es otro interesante acercamiento a lo que son las conductividades hidráulicas. Entonces, ya empezamos a analizar cuál es la presencia del agua, cómo es su velocidad de filtración dentro del análisis de este suelo que estamos viendo. Entonces, de ahí nace el tema de la conductividad hidráulica, ¿no? La conductividad hidráulica depende de varios factores. Ahora ya hemos visto. Uno, la viscosidad del fluido, evidentemente, si el suelo es más viscoso o menos viscoso. Entonces, depende mucho de esta viscosidad del fluido, en todo caso del agua, ¿no? También la distribución del tamaño de los poros. Nos interesa ver, ¿no?, el tamaño de los granos, la relación de vacíos, la rugosidad de las partículas minerales, el grado de saturación del suelo. Entonces, miren, esto de la conductividad hidráulica a nosotros nos permite analizar este primer criterio interesante que depende de varios factores, esta conductividad hidráulica, ¿no?, de esos factores que nosotros ya podríamos encontrar, podríamos ya identificar. Por eso era necesario trabajar en esto que se llamaba las relaciones fundamentales de los suelos, ¿no, jóvenes? Entonces, con ese criterio empezamos a trabajar esto, ¿no? Y el valor de la conductividad, K, le van a dar ahora el nombre ya, K, ¿no?, es una variable, varía en los diferentes suelos. Obviamente, ¿no?, los diferentes tipos. ¿Por qué? Porque, miren, varía en función de la viscosidad, el tamaño de los poros. Los suelos no son los mismos en su porosidad, tampoco el tamaño de los granos son los mismos, la relación de vacíos no es lo mismo en los diferentes tipos de suelos, ¿no?, y grados de compactación, también la rugosidad de las partículas, su saturación. Entonces, bajo estos criterios nos permite definir esto, ¿no? Y en suelos arcillosos la estructura va a jugar un papel importante, dicen, en la conductividad hidráulica. Obviamente llegamos a algunos suelos que no tienen un grado importante de relaciones hidráulicas, ¿no? Entonces,
o algunos que no son impermeables prácticamente, ¿no? O son permeables, entonces ahí vamos a ver la permeabilidad hidráulica, como dice acá. Entonces la conductividad hidráulica, que es la permeabilidad hidráulica, varía en los diferentes suelos, ¿no? Algunos valores típicos de suelos saturados se van a dar en una tablita que tiene la tabla, ¿no? La conductividad hidráulica de los suelos no saturados es menor y aumenta rápidamente con el grado de saturación. Es verdad también, ¿no? Con el grado de saturación, su conductividad va a aumentar porque se va a volver más es como colocar aceite, ¿no? O sea, va a fluir rápidamente porque el otro va a chupar y hasta que se llenen los huecos, recién vamos a empezar a mejorar la conductividad hidráulica. Entonces, cuando ya está en un suelo saturado, ya ahí tenemos ya el nivel, digamos, adecuado para analizar hasta qué nivel permanece la conductividad hidráulica constante, ¿no? Y podríamos indicar que la conductividad de suelos, ¿no? Definen ciertas propiedades de los fluidos. Entonces, la conductividad hidráulica va a estar en función de esta otra pequeña relación, ¿no? Donde tenemos esa conductividad K, ¿en función de qué? En función de nuestros tipos de valores. Y obviamente, como hemos dicho que va en función de la viscosidad, lo que estamos viendo, esta relación, ¿no? Del agua. Aquí tenemos algunos valores típicos de conductividad hidráulica para suelos saturados. Es como alguna vez habéis visto, no tenemos una tabla para suelos secos, en este caso para suelos saturados, ¿no? Gravas limpias, arenas gruesas, finas, limosas, arcillosas. Entonces, estas serían las conductividades hidráulicas, digamos, las que podríamos tener en estos tipos de suelos, con ya definidas, ¿no? Sus propiedades, como son gravas, arenas, clasificación de suelos, ya hemos visto que es una arena fina, arena limosa, arcilla, ¿no? Donde tenemos el gamma sub B pequeña, que va a ser el peso unitario del agua, el coeficiente de viscosidad del fluido, que va a estar en función de la temperatura, ¿no? Para nosotros. Y la permeabilidad absoluta. Entonces, esta relación que hemos visto acá, ¿no? De esta conductividad hidráulica, va a estar en función de eso, que es la permeabilidad absoluta, ¿no? Esta permeabilidad lo vamos a expresar en términos de longitudes al cuadrado, ¿no? Que estarías relacionándolos de esa forma, ¿no? Donde tenemos también relaciones de viscosidad, como dice este análisis, ¿no? La conductividad hidráulica a través de las temperaturas, ¿no? 1 y 2, porque estas son las que pueden ir variando, no sabemos qué pasará dentro del suelo, entonces se hace una ecuación mucho más completa, ¿no? Sobre el tema de las viscosidades de los fluidos, que está relacionado directamente a la conductividad hidráulica en función de las temperaturas, ¿no? Unidades de peso de agua, miren cómo las temperaturas nos hacen variar a nosotros para investigaciones claras sobre el tema del tipo de suelo que queremos analizar, ¿no? De manera clara podemos utilizar también que tenemos un valor K a una temperatura de 20 grados, una temperatura de trabajo dentro del tipo de temperaturas de prueba, ¿no? Como son pruebas de laboratorio. Podemos decir que también podemos suponer que las unidades de peso del agua a diferentes temperaturas T1, T2 van a ser similares. Entonces nuestra ecuación, miren, se va a ir simplificando, ¿no? Ese es el criterio que podemos ir empezando a analizar bajo ciertos criterios de simplificación adecuados. Entonces, temperaturas de pruebas dados, de 15 a 30 grados pueden variar. ¿Qué tenemos en esta tablita 2? ¿No? Aquí tenemos las variaciones de ese tipo de temperaturas. Estas, por ejemplo, podemos trabajar en laboratorio. Alguna vez les comentaba, ¿no? De que trabajar en ensayos de laboratorio para investigaciones o proyectos de grado, necesitamos saber el tipo de temperatura, pero como primer acercamiento tal vez podríamos indicar una temperatura de 20 grados. Con un termostato podemos colocar y reorganizarlo, regularlo a una temperatura de 20 grados, pero las temperaturas van a variar para nosotros de 15 a 30 grados para análisis científico de datos, ¿no? Si nosotros queremos tener
un análisis de datos. Pero ya tenemos acá, ¿no?, las relaciones de temperatura que deberíamos ir considerando. Entonces, en función ya de estos criterios, nosotros vamos a determinar la conductividad hidráulica en laboratorio, ¿ya? Entonces, para determinar la conductividad hidráulica, vamos a utilizar dos pruebas de laboratorio estándar, la prueba de carga constante y la prueba de caída de carga. Las pruebas de carga constante las vamos a utilizar principalmente para suelos de grano grueso. Entonces, carga constante, suelos de grano grueso. Para suelos de grano fino, las velocidades de flujo van a variar o van a atravesar densidades demasiadas pequeñas, o sea, las velocidades van a haber flujos pequeños porque son suelos de grano fino. Por lo tanto, se refieren a pruebas de de caídas de carga. Entonces, vamos a ir definiendo eso. Entonces, en virtud de eso, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Vamos a ir a analizar. Les voy a pasar aquí una... ¿Se logra escuchar, no, jóvenes? ¿Aló? ¿Se ve esto de la... estamos hablando? ¿Está bien? Sí. Entonces, dos criterios. Dice uno de la prueba de carga constante y otro de la prueba de carga variable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El área de la sección transversal, dice, de las muestras, ¿no?, de suelo y la recolección de la carga. Es el volumen total recolectado en un determinado tiempo. Entonces, miren, ese es el criterio solamente que tenemos, que es bien sencillo. Enseguida vamos a ver un gráfico. ¿A qué se refiere, no?, el área de un volumen de aguas recolectadas? O sea, vamos a ver algunos videos también más adelante, bueno, tal vez ojalá nos dé tiempo en esta transcurso de la semana, para identificar este trabajo, este análisis importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, aquí tenemos, miren, este es un gráfico pequeño sobre el que estamos viendo de esta figura, ¿no? Muestra típicamente una prueba de permeabilidad de carga constante en este tipo de configuraciones de laboratorio. El suministro de agua a la entrada se ajusta de tal manera que la diferencia de carga entre la entrada y la salida se va a mantener constante durante un periodo de prueba. Después vamos a establecer una velocidad de flujo constante, el agua se colecta a un matraz graduado por una duración conocida. Entonces, ¿qué hacemos? Miren acá, en este gráfico nomás, nos centraremos en este gráfico, nos olvidaremos mucho de todas las ecuaciones, pero es bien sencillo. Agarramos este ensayo de laboratorio, ¿no?, esta muestra, este es un cilindro que estamos queriendo, un cilindro de prueba de permeabilidad de carga constante. Todos estos ensayos de laboratorio está estandarizado, estos diámetros. Entonces tenemos una roca porosa, ¿no?, en ambos extremos como tapas. Y acá vamos a tener el suelo muestra, ¿no? Aquí está el suelo, todo esto es el suelo muestra que estamos viendo, ¿ya? Entonces, en virtud de este suelo muestra, ¿ya?, a este pequeño suelo de todo esto, agarramos este suelo muestra y lo vamos a colocar bajo ciertos procedimientos en este cilindro. Una vez que lo coloquemos en el cilindro, vamos a taparlo. Al principio lo vamos a colocar nuestra tapa de un suelo poroso, roca, lo mismo arriba, y vamos colocando el agua. Se va a saturar todo esto, ¿no? Se va a saturar. Estamos también en otro nivel de agua, a un determinado nivel, y una longitud L que hemos dicho de un suelo, y esta es la altura de carga hasta este punto. Entonces, lo saturamos, el suelo tiene un nivel H hasta este nivel de trabajo, abrimos el grifo, entra un caudal. De manera que esto se va a ir saturando, va a llegar acá y va a salir a este matraz graduado. Entonces lo que hacemos es medir en un tiempo T, ¿no?, un tiempo T inicial, hasta un tiempo T para que se llene este volumen, ¿no?, un tiempo T final o un tiempo T1. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos este volumen que ha sido llenado, ¿no?
que ha sido llenado en este matraz. ¿En cuánto tiempo va a pasar todo esto? Se va a llenar acá, va a salir y va a llegar acá. Entonces este volumen lo vamos a ver, se va a llenar este volumen y vamos a ver, vamos a calcular el tiempo también, ¿no? Entonces de alguna forma ese es el primer escenario para una prueba de permeabilidad para esto, que es la carga constante. O sea, estamos cargando de manera que no varía, o sea, no varía la altura. Entonces para eso es el criterio de definir estas alturas, ¿no? En este tipo de suelos. Entonces, área de la sección transversal del suelo. ¿Dónde está el área, joven? Esto no ve aquí. ¿Está bien? Este es el área, ¿ya? Este es el área de sección transversal. ¿Dónde está? Vamos a ver acá. No hay. Ya. Entonces, el área de sección transversal, vemos acá, lo vamos a rayar aquí así. Es un suelo, ¿no? Así. Esta vista en planta desde acá. Estamos mirando así. ¿Ya? Así estamos mirando, con esta vista. Aquí se va a ver, ¿no? Este es el área de ese suelo. Entonces, en virtud de esta área, sobre esta área es donde va a pasar el agua, el flujo del agua, y vamos a recolectar acá, en este matraz, en qué tiempo se recolectará. Obviamente el procedimiento lo vamos a hacer a más detalle, pero en definitiva es todo lo que se transfiere hasta este punto, ¿no? Hasta la matriz. L es la longitud de la muestra y del gradiente hidráulico, ¿qué estamos viendo? La altura de carga, H, sobre esa longitud, ¿no? Entonces siempre hemos indicado que los gradientes van a estar en función de las pérdidas de carga respecto a las longitudes que están atravesando el agua en un determinado suelo. Longitud de la muestra en la ecuación 6.1. Puedes sustituir, dice, por la ecuación 6.14. No puede también. Entonces, para obtener el caudal, hacemos caudal, área, coeficiente KL sobre H gradiente hidráulico en un periodo T. O despejamos. Ya al despejar, miren, ya tenemos nuestra ecuación de la prueba de carga constante de conductividad. Para una prueba de caída de carga, en la caída de carga, ¿qué hacemos, jóvenes? Aquí. Agarramos un matraz, ¿no? Muestra una disposición típica de una prueba de permeabilidad de carga, de caída de carga o carga variable. El agua es un tubo vertical, fluye a través del suelo, se registran diferentes o diferencia inicial de carga H1 en un tiempo T, ¿no? O sea, la carga va a variar, ¿no? Es lo que se carga H1, H2, hasta este nivel de H que está bajando, no está variando. Entonces, lo mismo, ¿no? Hacemos nosotros, tenemos este tipo de criterios, tenemos este suelo, la roca porosa, y vemos cómo va a variar y en qué determinado volumen se va a transformar, en qué tiempo vamos a recolectar el agua, ¿ya? Entonces, todos estos criterios que estamos viendo acá, ya vamos a empezar a disponer. Ya tenemos ecuaciones que el área de la sección del tubo vertical y el área de la sección transversal de la muestra. Entonces, el área, estamos hablando de esta área, jóvenes, ¿ya? Acá. Esta área del cilindro respecto a esta otra área, el suelo. Esta otra, así se llama, ¿no? Ya. Esto, el cilindro, ¿no? En este laboratorio, en este ensayo y esta otra área pequeñita, muestra en Navidad de un cilindro con estas condiciones. Podemos también ver este criterio de pérdida de carga en este siguiente esquema. A ver, lo voy a pasar a dónde está. Bueno, ya tenemos ejemplos. Por aquí ya hemos empezado a trabajar en él. Tenemos a ver, vamos a ver acá. Aquí. En esto de las propiedades hidráulicas, a ver, veremos esta parte. Esto lo tienen ustedes acá. Miren aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá?
En este pequeño gráfico que estamos viendo, nosotros vemos lo siguiente. Tenemos este tipo de cilindro con esta área A. Podemos aumentar el área, miren, a más grande, ¿no? Podemos aumentar también el área más grande. Entonces, esa es la relación, ¿no? Miren, en laboratorio podemos trabajar estos también, son áreas distintas. Entonces, como verán aquí en un tubo más pequeño, la carga del agua, esta carga H puede estar en este nivel elevado para un cilindro pequeño, pero si vamos aumentando el diámetro de este cilindro de ensayo, la carga va a bajar, ¿no? Va a seguir aumentando el diámetro, va a bajar su carga. Llegamos hasta un nivel donde va a ir bajando. Pero esto es producto de otro fenómeno interesante que más adelante lo vamos a detallar, ¿ya? Pero como hemos quedado, vamos a definir hasta lo que es este primer análisis, 2 pruebas de permeabilidad, y vamos a reforzar con este otro análisis que vamos a trabajar más adelante. ¿Tal vez alguna consulta, jóvenes, al respecto? Esto en laboratorio podríamos hacerlo también. No sé si tenemos laboratorio, vamos a hablar con nuestro responsable de laboratorio para que nos pueda apoyar en esto. Bueno, jóvenes, para un poco ir cerrando este temita, vamos a trabajar con algún ejercicio más, con varios ejercicios, pero vamos a trabajar con otros criterios importantes como son justamente las alturas máximas, ¿no? Hidráulicas que necesitamos también saber sobre estos temas, ¿no? De lo que es, por ejemplo, la ascensión capilar, necesitamos saber esos datos. Esto les he pasado, por favor, las alturas de capilaridad, lo vamos a repasar mañana ya con calmita, porque esto necesitamos analizarlo también, y en base a estos criterios vamos a tener ciertos análisis. ¿Alguna consulta al respecto, jóvenes? Para entrar a nuestro capítulo de ejercicios más adelante. Ya. Entonces, quedaremos acá, jóvenes, para ir avanzando. Ya vamos a cerrar la mañana más y ya la próxima son puros ejercicios. Y empezamos a cerrar nuestro ciclo de temas que tenemos, ¿no? En nuestra materia. Inge, disculpe, una consulta. Dime. Inge, va a disculpar, quería consultar sobre el examen. En mi caso, he tenido un problema con el Classroom. Era por insuficiencia de espacio y no quería subir el documento de mi examen, Inge. Y le he presentado mediante WhatsApp y le quería consultar si mi examen es válido y si me podía considerar por esta vez, Inge. Es que no he podido presentar, o sea, por Classroom no me permitía subirlo. Y he optado por WhatsApp, ya que ya no tenía otra opción. Ya, Fabio, vamos. Ya, Fabio, está bien, no hay problema. De todas maneras, lo he abierto yo Classroom para que puedan subir nuevamente, porque se ha cerrado la fecha, no va a esa hora, y lo he abierto yo para que todos los que estaban pendientes entren a Classroom. Entonces, en base a ese criterio nomás, yo les voy a mandar sus exámenes también de todo, del primer y segundo país que les falta, para que también ustedes ya se ubiquen y cerremos, ¿no?, los temitas que tenemos pendientes. ¿Está bien? Sí, Inge, pero le he presentado por WhatsApp y le quería preguntar si va a ser válido mi examen, Inge. No le he podido presentar por Classroom. Ya, no hay problema, lo vamos a ver, Fabio, ¿no? Si está en mi WhatsApp en esa hora determinada, no hay problema. Sí. ¿Está bien? Ya, por favor, ingeniero. Ahí está la prueba también que he sacado la foto y todo. Por favor, Inge. Sí. Ya, Fabio, está bien, no te preocupes, vamos a considerar todas las eventualidades que ocurren. A veces sabemos que a veces el internet falla, ¿no? Y a veces no podemos ni siquiera enviar un documento a la hora y nos confiamos. De todas maneras, hay respaldos, como dices, Fabio, está en mi WhatsApp, entonces todo está considerado. Y para los que han entregado también. Bueno, jóvenes, ¿qué consultas más tenemos? Yo os voy a pasar sus
parciales ya en orden para, hubiera querido hacerlo en presencial, pero lamentablemente seguimos con los conflictos. Vamos a estar pasando esto mañana más y ya los ejercicios los podríamos hacer con calmita, trabajando, ¿no? En clase todavía nos queda este mes para trabajar mucho y en este mes haremos nuestro parcial. Bueno, jóvenes, nos vemos hasta mañana entonces. ¿Está bien?